mucho gusto recibir a Luis Soriano, es pues dirigente de un colectivo pro derechos humanos y hoy pues se fue con todo, quiere que se desaparezca la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Será porque no llegaste ahí, Luis, o qué onda? Buen día. ¿Qué ole, Polo? ¿Cómo estás? No, para nada. No, mira, fíjate que más que desaparezca, lo que estamos buscando es reajustar las funciones y la actividad que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que viene realizando actividades del siglo pasado. A ver, Luis. Dime. ¿Funciona la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Claro que no. O sea, no existe voluntad política por parte del dirigente, no tiene tampoco facilidad de saber qué pasa en el Estado. Nunca trabajó en el Estado. ¿Cómo está el formato legal, no? El formato legal que le da soporte a la comisión. ¿Funciona como está, Luis? No, también, o sea, es un doble no, en el sentido de no funciona el titular de la comisión, sí, pero además el no de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los términos de cómo está hoy trabajando, sí, no funciona. Y te explico por qué. Por favor. En el segundo punto. El primer punto es una persona que no conoce Puebla, nunca conoció Puebla, no sabe cuál es la realidad del Estado, no se ocupó y no se preocupó por saber cómo están las cosas aquí en el Estado, tiene interés de reelegirse, todavía tiene el cinismo de quererse reelegir. Es una situación lamentable lo que está pasando en el Estado. La violencia que existe en el Estado es derivada de la falta de acciones de prevención que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendría que estar realizando, construyendo la cultura de paz, cultura de no discriminación, cultura de derechos humanos que tendríamos que tener ya hoy construidas en todo el Estado bajo las reglas de la Cuarta Transformación y el humanismo mexicano. Nada de eso. El actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene ni idea ni le interesa porque él viaja a México, regresa y su objetivo es otro, no es la dignificación de los derechos humanos en el Estado. Eso es por parte de la persona. Y por parte de la institución, Polo, cuando se crean las comisiones estatales o el Sistema Nacional de Derechos Humanos dentro de las comisiones estatales en todo el país, se crea bajo un modelo de defender y proteger el derecho humano al individuo, a la persona exclusivamente, sí, que es finalmente la lógica anglosajona que se va construyendo desde la Guerra Mundial, la creación de la ONU, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, Polo, la construcción de la dignificación de las personas se tiene que pensar no solamente en el individuo y proteger la dignidad del individuo, sino que se tiene que pensar en la dignidad del individuo entendiendo que vive en una comunidad, ampliar entendiendo la lente, que es parte de un pueblo. Una lupita grandota, ¿no? Exactamente, dejar de ver al árbol y tratar de ver al bosque. Ya está. ¿Por qué es importante esto, Polo? Porque a lo mejor podrás resolver la situación de violación de derechos humanos de la persona, pero se puede seguir repitiendo la misma técnica, la misma práctica en otras personas, siendo la misma acción. Y entonces no se cumple con el principio necesario de la no repetición, que es fundamental en materia de derechos humanos. El modelo que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos se basa en lo que es la justicia tradicional, que es lo que estamos buscando nosotros con la creación de la Defensoría del Pueblo, es transitar de la justicia tradicional a la justicia transicional. ¿Cuál es la diferencia en una y otra? La justicia tradicional es todo lo que conocemos, el sistema de justicia conocido en donde aportas pruebas, si las logras demostrar jurídicamente, logras evadir o tener una sanción y se queda en una situación de que las pruebas o la verdad se vuelve una verdad jurídica, es decir, lo que jurídicamente se puede comprobar. Y la justicia transicional radica principalmente en 4 principios básicos. Verdad, que es la verdad real, no la verdad jurídica, sino la verdad real, que quiere decir todos aquellos elementos que te puedan llevar a una verdad. Justicia, justicia real, no la justicia que te otorgan las leyes, sino la justicia de que realmente se le castiga a los responsables de haber cometido alguna violación de derechos humanos. El siguiente punto es fundamental, la reparación.
La reparación en la justicia tradicional es a lo mejor el intercambio de un recurso económico para poder resarcir a la persona. La reparación, Polo, en materia de justicia transicional, no solamente es la reparación económica, sino el poder arreglar y resolver la situación psicológica, social, colectiva del individuo y del círculo social en el que se encuentra. Además de la disculpa pública, además de la visibilización de actos que se tengan que realizar para que no se pueda seguir violentando a la persona. Y la más importante, Polo, la más importante es la no repetición. La no repetición significa hacer todas las acciones necesarias por parte del Estado o del sector público para que no se vuelvan a repetir las mismas acciones. Y voy a poner un ejemplo clarísimo que Eduardo Rivera comete y que violenta y que sigue violentando el ayuntamiento panista actualmente. El tema del pago a los derechos irrenunciables de los trabajadores que dejan de estar en el ayuntamiento, Polo. ¿Qué es lo que sucede? Tú dejas de trabajar en el ayuntamiento de Eduardo Rivera, hoy de Adán y de Eduardo Rivera, y tienes que cumplir ciertos requisitos y que te sellen tus patrones o las personas que te despidieron, sí, que te tengan que sellar un documento, tienen que firmar que no debes nada, que no tienes adeudos, que no esto, que no el otro, y si no haces eso, no te pagan tu aguinaldo, no te pagan tus derechos irrenunciables como son el proporcional de vacaciones, el proporcional de prima vacacional, el proporcional de antigüedades, etcétera, etcétera, porque no tienes lleno ese formato. La Constitución establece que los derechos de los trabajadores no están sujetos a tener que garantizar otra cosa para ser pagados. Eso es una violación muy clara que, como por ejemplo Eduardo Rivera comete, aprovechándose precisamente de la justicia tradicional y no de la justicia transicional. Por eso es tan importante este concepto. Otra de los puntos bien importantes de lo que es la Defensoría del Pueblo es atender a la persona, sí, buscar resolver su situación, dignificar a la persona, pero siempre pensando que esta persona es parte de un colectivo y de una sociedad, de un esquema en donde... Volvemos al contexto. Exactamente, ¿no? y volvemos a identificar y buscamos romper la violencia sistematizada que se pudo haber generado en ese polígono de atención para evitar la revictimización, tanto de la persona que fue violentada, pero también de su entorno, ¿no? Okay. Esa es la gran diferencia aquí. Ahora, yo vi que lanzaste un llamado a todos los candidatos para que escuchen este tema. Tuviste una rueda de prensa. Sí, el día martes, lunes o martes, tuvimos una rueda de prensa precisamente para instar a todos los partidos políticos, porque también para que no vayan a pensar los opositores o los que suelen violentar los derechos humanos, que esto es un tema solamente para uno, no, es también para los que violentan los derechos humanos como Eduardo Rivera. Hubo? Lo que estamos pidiendo es lo siguiente. Primero, que firmen la Carta de Compromiso por los Derechos Humanos y que se comprometan a una agenda de derechos humanos. Okay. 3 puntos fundamentales. Crear el sistema estatal de derechos humanos, la municipalización de los derechos humanos y obviamente pasar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a una Defensoría del Pueblo. En el primer esquema, el sistema estatal de derechos humanos, estamos construyendo con varios actores sociales, académicos, etcétera, para poder establecer las bases. Todavía estamos en etapa de construcción. Estás construyendo. Esta tercera etapa, que es la que te digo de pasar de la defensoría a pasar a una defensoría, también dependerá mucho de los diputados, de cómo se va a quedar acomodado el panorama a nivel estatal. Pero la que sí se puede hacer y la que sí tendrían que estar comprometidos todas y todos es a la municipalización del humanismo mexicano, que es la municipalización de los derechos humanos. Tú y yo platicamos ya aquí hace un buen rato, ¿no? Sí, que inclusive, derivado de esas pláticas que hemos tenido, gracias a ti y a muchos compañeras y compañeros de los medios, es que Alejandro Armenta tomó la propuesta de la municipalización de los derechos humanos y ya la tiene instaurada y adentro de su plan de trabajo. O sea, su plan de trabajo, dentro de su plan de trabajo, existe la municipalización de los derechos humanos. Es una de las 3 propuestas pues es una buena que nosotros, palomita para formidable, pues, para Puebla, ¿no? Porque sí, pero ustedes son el colectivo en donde tú trabajas. Bueno, pues es una palomita, es un reconocimiento, porque también hay que decirlo. A ver,
Candidato que no escucha, Luis, está perdido. Claro. O candidato que trae un librito, ¿no? Y sobre este librito me voy. No, bueno, si Alejandro Armenta ya escuchó esto, tú has tenido oportunidad de hablar con él, de platicar con él, y ya lo incorporó a su propuesta de gobierno, pues es una palomita para ustedes. No, pero además, algo que es formidable es, ni nosotros necesitábamos sentarnos con él, y él tampoco necesitaba invitar, o sea, lo que queríamos era ser escuchados, lo que queríamos era que nos tomara en cuenta. Un tema de resultados, pues. Y de tomar en cuenta la sociedad civil. Y Alejandro Armenta, sin necesidad de hacer ruido ni nada de eso, incluye un tema que es fundamental para el Estado, porque la municipalización, Polo, es la dignificación desde lo local de las personas en todo el Estado. Y además lo hemos platicado, estoy hablando con Luis Soriano, que hoy por hoy se ha convertido en un experto en esta materia de los derechos humanos, un tema, ay, cara, ¿qué le digo? Nebuloso, ¿no? Con neblina, cada quien interpreta el tema a su manera, la gran mayoría de los ciudadanos no sabemos con qué se come, no sabemos. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué son los derechos humanos? No, bueno, te dan si no, practíquelo. A ver, en la comida del domingo, póngalo en la mesa. A mí me encanta, los fines de semana con los amigos, la familia, poner sobre la mesa temas así, se lleva uno cada sorpresa. Y el tema de los derechos humanos, Luis, no me vas a dejar mentir, o si estoy mal, corrígeme, es un tema que todavía no, digamos, hace pie, no tenemos idea de qué estamos hablando. Sí, todavía no se interioriza, o sea, no se vuelve como parte de, sino se siente como un tema lejano. Y eso es precisamente... Te voy a compartir, perdón, que no se te vaya la idea, pero te voy a compartir algo. Estuvo Factor Radio, lo quiero señalar, porque no fue un tema partidario. Factor Radio recibió aquí, porque le damos voz a quienes no tienen voz, a vecinos del barrio de Santiago, que dijeron, no Lalo Rivera, no Adán Domínguez, no te vamos a permitir la peatonalización del entorno de la UPAEP, así hay que decirlo, porque no tomaron en cuenta todo el barrio, era nada más el entorno de la UPAEP. ¿Por qué? No quiero elucubrar, no quiero pensar mal, pero así estaba. Bueno, con el despacho jurídico con el que yo trabajo, los amparamos, no les cobramos un solo centavo. Logramos el punto, que se echara para atrás el ayuntamiento y que dijera, no vamos a hacerlo, porque hay por ahí gente ajena, dice Adán Domínguez. Polo de Lara se anda metiendo y ni siquiera pertenece al barrio de Santiago. Mi oficina está en el barrio de Santiago, pero bueno, el señor yo creo que no conoce Puebla, creo que es de Aquistla, de por allá de la Mixteca, y creo que no conoce bien Puebla. Pero más allá del punto, después de que hicimos la demanda de amparo, Luis, a alguno de los vecinos se le ocurrió ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tiene mes y medio que se apersonaron y no hay nada. Y yo pregunto, ¿no debería la comisión actuar de oficio? Sí, y más delicado, a petición de partes tendría que actuar de inmediato, tendría que estar actuando. Pues no hay nada. Y los traen a la vuelta y vuelta y tiene usted que ponerle esto y tiene que quitarle el otro. No entiendo. Si así nos tratan en un tema tan delicado, y te lo voy a poner porque es delicado, Luis. Cualquiera diría, es que Polo quiere sacar raja. No, a ver, por favor. Ayer escuché un audio en el chat de vecinos del barrio de Santiago, en donde una señora decía, ya abrieron la calle. Se puso mal mi mamá que tiene 80 y tantos años, no la pudimos sacar. O sea, sí. Eso no es afectar los derechos humanos, no, claro, es toda la movilidad, es el derecho a la movilidad, ¿no? Estás afectando un derecho humano, entonces no es un tema menor, pero a lo que yo quiero llegar, mi querido Luis, ya para terminar, ¿cómo hacer para que usted y yo entendamos de qué estamos hablando? Primero es el tema de, como decíamos, el tema de interiorizar los derechos humanos, y eso significa
Y eso debe ser un esfuerzo del Estado. O sea, es muy difícil que los particulares lo puedan lograr. El Estado es quien lo tiene que lograr a través de la Comisión Estatal, a través de las diversas instancias y en complicidad positiva con los medios de comunicación. Campañas, ¿no? Campañas, difusión, sí, todo, talleres, difusiones, ¿no? talleres, visibilización, maestrías, doctorados, áreas de oportunidad, foros, acciones que vayan enfocados a procesos de construcción de paz, procesos de construcción, de deconstrucción de la no discriminación, o sea, de romper con la discriminación y buscar situaciones empáticas, el tema de saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son los primeros 30 derechos que existen, identificarlos, hacerlos propios, porque eso es lo que pasaba en el pasado, Polo. En el pasado sucedía en el pasado. Porque yo digo, no, y no te estoy criticando, oye, pues yo digo que sigue pasando, Luis. Sí, no, el tema es el siguiente. Cuando se crea el Sistema Nacional de Derechos Humanos, se crea bajo la perspectiva anglosajona del individualismo, etcétera. Y bajo esos esquemas, inclusive hay unas organizaciones mexicanas que se apoyan de organizaciones americanas para promover los derechos humanos. Y sus materiales son materiales en donde las personas que salen ahí pues, no se sienten identificados. Y eso es lo que realmente sucede. Los mexicanos no nos identificamos con esta perspectiva anglosajona, la vemos como lejana, la vemos inclusive como ajena a nosotros, porque precisamente no la hemos aterrizado. Y el humanismo mexicano, que es el que se está buscando construir con Claudia Sheinbaum, con Alejandro Armenta, etcétera, es precisamente los derechos humanos a la mexicana. Y eso es precisamente el primer paso que necesitamos para que la gente se sienta pues sí, y sienta se ponga la camiseta, exactamente, ¿no? Y sienta los derechos como propios. Porque mientras siga habiendo una figura, un dibujo de una persona que es güera, de ojos claros, o sea, anglosajón, y que diga es que los derechos humanos y la cara sea de una persona así, pues nunca nosotros que somos de tez morena, de ojos oscuros, de cabello oscuro, nos vamos a sentir y nos vamos a identificar con eso. Por eso el humanismo mexicano es tan fundamental para poder identificar que esto es para todas y para todos. Con no este para tema de que, bueno, ya te llegó la información que Alejandro Armenta, candidato a gobernador, ya hizo lo propio en esta materia. ¿Están contentos, Luis? Sí, claro. O sea, nosotros, y además es el candidato puntero, es el que difícilmente va a dejar de no ser el próximo gobernador. Y el que lo haya incluido en su plan de manera voluntaria, inclusive antes de que nosotros hayamos pedido esto, porque obviamente vino el reclamo la semana pasada de simpatizantes del candidato Alejandro Armenta, en donde me empezaron a decir, oye, no, mira, aquí está. O sea, él ya lo incluyó desde antes de que tú lo pidieras. Digo, es un buen punto. Eso significa que ya podemos nosotros argumentar y decir, un candidato a gobierno del Estado, que además tiene las mayores posibilidades para ser el siguiente gobernador aquí en Puebla, ya adoptó la municipalización de los derechos humanos. Eso es un plus enorme para la dignificación de los derechos humanos en todo el Estado, porque se va a trabajar desde lo local, Polo. Desde lo local se van a poder construir ya los comités de paz, se va a poder dignificar, se va a poder humanizar todos los esquemas que existen en las localidades, en las rancherías, en las juntas auxiliares, y eso es formidable, porque entonces ahora sí va a ser un detonante desde la base, desde lo local, para fortalecer a nivel estatal, y que va a ser una punta de lanza el Estado de Puebla a nivel nacional con la municipalización del humanismo mexicano. Sin duda alguna. Luis, gracias. Gracias, Polo. Que te vaya muy bien, estamos muy pendientes del tema, el tema de los derechos humanos en Puebla.